Sí, quizá sería interesante como que hiciéramos una versión un poco más conversada, no esperar a las preguntas al final, sino que ustedes también puedan interactuar y lo hagamos un poco más orgánico. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Así que ya saben, compañeras y compañeros, aplíquense. Eh, Bien, nada, pues esta es la segunda conferencia del 2025 del seminario RC14, en el cual tenemos el gran placer de tener a Lorena y a Futuro con nosotros, que conforman el colectivo Estética Unisex. Hace mucho tiempo que ya habíamos visto sus trabajos, los hemos revisado en algunas ocasiones, tuvimos el placer de conocernos por fin en persona en un encuentro en Querétaro el año pasado, y realmente son unas maravillosas personas, aparte de unos grandes artistas, ¿no? Muy focalizados, muy ordenados, muy contundentes, en el que siempre hacen una crítica, un desbalance sobre las fuerzas de poder, la política, la economía, la imposición de la economía sobre las personas, el Estado confabulado con estas fuerzas de poder. Y entonces, pues nada, vamos a ver varios de sus proyectos que espero que nos compartan. Y bueno, pues por favor vayan ahí haciendo comentarios también sobre sus impresiones para que lo hagamos mucho más enriquecedor toda la charla. Queda grabado para las compañeras y los compañeros que no se han podido conectar. Como Emma, le mandamos un gran abrazo. Y nada, pues, o Lilian, que también le mandamos otro gran abrazo. Y nada, pues iniciamos. Les dejo con ustedes, Futuro y Lorena. Perfecto. Hola. Bueno, pues sí, soy Lorena Estrada y Futuro Moncada. Desde el 2010 estamos juntos como pareja y en el colectivo Estética Unisex. Les vamos a enseñar el día de hoy. Empiezo compartiendo pantalla de una vez, ¿no? A ver, tú. Es en la tercera pantallita que tiene como una flechita, ahí le picas. Sí, ahí. Y entonces ahí te va a dar la opción de pantalla completa. Se pone como en azul el cuadrito. Compartir esta ventana. Puede ser compartir esta ventana o compartir pantalla completa. Y entonces, ¿dónde eliges pantalla completa? Sí, ver. necesitamos pantalla toda completa. La pantalla. Creo que ahí ya estamos está. viendo y estamos viendo dejar de compartir. Ahí estamos. A ver, hay que volver a compartir. Sí, Okay. o sea, le picas y el primero dice aquí. pestaña de Chrome, después ventana y después pantalla completa. Yo generalmente le pongo en pantalla completa, le seleccionas y ya le pones compartir. Pantalla completa. ¿Dónde? Ay, pues no sé, a ver. Ahí está compartir pantalla completa, ¿no? Ahí está. A ver, bueno, a ver, déjenme ver. ¿Ven nuestra pantalla? ¿Quién sabe, verdad? Dice, estás compartiendo tu pantalla, dejar de compartir después, pero se ve como ¿Ven lo de fundidora? No, se ve nada más Pues no se compartió la pantalla completa, a ver. Está como un gran zoom. Toda tu pantalla. A ver. Es que le tienes que dar en el menos, ¿no? En el menos. Perdón, no le sea esto. Perdón. Sí, no te preocupes. Permitir usar los ajustes del sistema operativo. Vea tu pantalla, permitir. Compartir esta ventana. No, esta ventana no, porque nomás va a ser esta ventana. ¿Y cuál sería entonces? Pues no sé, pero no selecciones eso. A ver, ¿y cómo hago otra cosa? No sé. Es que nomás me da la opción de esta ventana y pues no, ¿cómo le podemos hacer? Chin. A ver, pantalla completa no te deja, le das clic. No veo ningún lado donde diga pantalla completa. A ver, deja de compartir otra vez o qué. Chin. No me da la opción de ventana. Nomás me dice esta ventana. A ver, compartir dale. Esta ventana. Pues sí, pero entonces nomás nos van a ver, o sea, como la ventana de... A ver, vamos a ver. Ahí te estamos viendo. Estás compartiendo toda Me tu estoy pantalla. viendo. Toda y la ahora, pantalla, ahí está ya. Perfecto. Y ahora pon la presentación. A ver, la presentación está aquí. ¿Ahí se ve el Finder? Sí, no, pero sí. quítalo. ¿Ven lo de fundidora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, les platicamos. En 2011 comenzamos dentro del programa de fotografía contemporánea con Javier Ramírez Limón, comenzamos este proyecto que se llama Fundidora S.A.
en donde pues nos interesaba ver por qué Monterrey es como es, por qué, de dónde viene esta ciudad del trabajo, este capitalismo, este progreso, esta mirada, ¿no? Entonces empezamos a investigar la historia industrial moderna de Monterrey y, y nos sumergimos en el archivo fotográfico de la Fototeca de Nuevo León, que tiene un apartado sobre fundidora como empresa de acero y tiene más de 43,000 imágenes. Entonces, bueno, esta exposición, el proyecto lo iniciamos en 2011 y esta exposición se presentó en 2017, o sea, trabajamos más de 6 años en este proyecto. Quizá una de las primeras piezas que te recibía era esta repetición de, bueno, él es Raúl Salinas, el papá de Carlos Salinas de Gortari, que como muchos políticos, él era político, él fue secretario en la época en los 60s, fue secretario de Economía, y entonces muchos venían a ver la empresa porque era una empresa modernísima, o sea, fue la primera siderúrgica de América Latina y todos la querían venir a ver porque era como la alta tecnología, ¿no? Lo más nuevo, ¿no? Entonces, muchas veces a las personas que venían a verla las fotografiaban haciendo ciertas cosas como, en este caso, por ejemplo, él está moviendo una grúa y era como hacer un poco la labor del obrero, pero pues para las cámaras un poco, ¿no? Estos eran visitas guiadas donde estaban llenas de fotógrafos, ¿no? Fotógrafos contratados por la misma empresa. Habría que decir que Fundidora se fundó en 1900 y duró 86 años existiendo como empresa de acero. Cerró en 1986. Entonces, en la exposición, pues te recibía esta pieza que se llama Tiene Palanca y pertenece a uno de los chambeadores. Los chambeadores es una serie de personajes que, como son políticos o empresarios haciendo la labor del obrero, ¿no? Les voy a enseñar no todo el proyecto porque es grande y les pongo un poquito este video. Este video es, bueno, tú también me comentando. No, sí, dale. Este video tiene un audio. El audio lo hizo Carlos Prieto. Este audio lo hizo Carlos Prieto, que es un artista sonoro de la Ciudad de México. Se le mandaron sonidos de la siderúrgica de Monclova. Lorena, se está entrecortando tu voz porque se está mezclando, supongo, con el audio que no se está escuchando. Ok, entonces si quieres, a ver, bueno, entonces. Eso, mejor. Oigan un poco. No se escucha el audio. No se escucha el audio. A ver, bueno. Ok, bueno, probablemente habría que compartir algo con el audio. Bueno, el audio es un audio que lo hizo Carlos Prieto, que es un artista sonoro de la Ciudad de México. A él se le mandaron los sonidos de la siderúrgica de Monclova, porque pues la de Monterrey ya no existía. Entonces fue un amigo mío, un amigo nuestro, que es ingeniero de audio, fue a la siderúrgica en Monclova, grabó los sonidos, nos los donó, porque él los grabó para otra cosa, para algo de él es músico, y luego Carlos Prieto nos hizo la pieza sonora. Bueno, no la pueden, qué lástima que no sé cómo se pueda compartir el audio, pero bueno, este video es sobre chambeadores, les decía, son estos políticos o empresarios que aparecen haciendo alguna labor obrera, ¿no? Como de trabajo físico, y repito, son como solamente en situaciones como de prensa, ¿no? En donde llega la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí había estos videos. Otra pieza que les quiero enseñar es esta que se llama Elefante de Hielo. Es una pieza, que está formada por varias imágenes, tiene 2 fotografías de archivo. Una de ellas aparece como en una cena en donde, bueno, el logotipo de la empresa es un elefante porque representa la fuerza del acero. Entonces, vimos en el archivo hay muchas fotos de cenas muy elegantes donde en el centro de la mesa hay un elefante de hielo como un adorno. Entonces, para nosotros era como el elefante que representa el acero, por un lado, también pues es un material, al ser de hielo, es de un material sumamente sensible, opuesto a lo que representa el acero. Entonces, nos clavamos con el rollo del hielo. Y entonces nos encontramos esta imagen que es de los 70s, donde está un obrero viendo el hielo tirado. Entonces, el hilo conductor en esta pieza es el hielo.
descubrimos que el hielo representa la muerte, a diferencia del agua, que es más como la vida. Entonces, las dos imágenes de archivo están consecutivas, enmarcadas. Este es de los 40. Y básicamente el texto dice: en el archivo fotográfico de Fundidora hay imágenes de banquetes en las que aparece un elefante de hielo como centro de mesa. La idea es contradictoria porque el elefante, símbolo de la fuerza del acero y por tanto del proyecto de modernidad, se convierte en algo frágil que se disuelve con el paso del tiempo. Es una pieza que habla del fracaso moderno en Latinoamérica, ¿no? Bueno, como parte de la pieza también en una foto con un elefante de hielo y un pedestal con un elefante que era un juguete que se convirtió como en un portaplumas, ¿no? Entonces la idea eran como 3 dimensiones: la dimensión de archivo, la dimensión simbólica, la dimensión objetual. La pieza estaba formada por todos los elementos y habla del fracaso de la modernidad, cómo la modernidad en Latinoamérica no llegó igual para todos. Básicamente de eso habla, ¿no? Les sigo. Bueno, esta pieza se llama Challenger. Nos encontramos estas imágenes en el archivo fotográfico de chimeneas de Fundidora y pues al verlas, claro que pensamos en los transbordadores espaciales y pensamos en poner a dialogar estas imágenes de Fundidora con el Challenger. Básicamente era hablar de cómo la tragedia que representó la explosión del Challenger en enero del 86, equipararla con la tragedia que representó el cierre de Fundidora para Monterrey. Esta es la tripulación que murió cuando explotó el Challenger. Aquí hay unos obreros de Fundidora, pero básicamente cuando Fundidora cierra, los historiadores dicen que es la peor crisis social que ha vivido la empresa, que ha vivido la ciudad. Hubo suicidios, hubo divorcios, hubo mujeres que terminaron en prostitución, desintegración familiar, migración. Entonces decíamos, bueno, cuando a Estados Unidos le pasa una tragedia, es la tragedia de todo el mundo, ¿no? Y entonces era como entender esa tragedia en donde murieron 7 personas y equipararla con la tragedia que fue para más de 60,000 personas vieron afectada su vida cuando cierra la empresa, ¿no? Entonces en la parte de abajo vemos estas imágenes donde son personas en Cabo Cañaveral, en Houston, viendo la explosión del Challenger, y aquí pues están personas viendo cómo izan una bandera. En la parte de arriba hay 2 videos, uno de la destrucción de una chimenea, porque cuando Fundidora cerró como empresa de acero y la convirtieron en un parque, pues hubo parte de las cosas se vendieron y parte se destruyeron. Y luego estaba este video de la explosión del Challenger, ¿no? De la explosión, no sé si... Pues bueno, era la explosión del Challenger. Entonces veíamos, bueno, ahí explotó, ¿no? Entonces la pieza... bueno, ¿por qué es que cerró la empresa en sí? O sea, cerró por varias bancarrota. razones. Sí, mira, ahorita más adelante les voy a enseñar aquí varias. Tenemos 3 piezas que hablan del cierre de Fundidora. Las 3 llevan como el nombre o el apellido de desaparición. La primera que vamos a presentar es esta que se llama Desapariciones. Tiene que ver con que el gobierno federal era el mayor cliente de Fundidora. En los 60s, todas las vías férreas de México se hicieron con acero fundidor. O sea, el mayor cliente de Fundidora era el gobierno federal. En los 60s, el gobierno federal quería comprar a Fundidora. Los dueños de Fundidora no se la quisieron vender y empieza una guerra del gobierno federal para hacerla quebrar. Un ejemplo, ¿no? La mayoría de la materia prima de Fundidora venía de un cerro que se llama el Cerro del Mercado en Durango. Algo que el gobierno federal hizo fue pagarle o contratar los clásicos porros. ¿Se acuerdan de los porros? Que son alumnos ya muy grandes en la universidad que son contratados por el gobierno federal para bloquear las vías férreas de Durango hacia Monterrey con la consigna de la materia prima de Durango se queda en Durango. Y durante meses estuvo ese problema apoyado por el gobierno federal, apoyando a los estudiantes. Entonces, como esa acción, hubo muchas acciones orquestadas desde el gobierno federal para hacer quebrar la empresa.
En el 77 logran la quiebran, o sea, en verdad, pues se declaran en quiebra y pasa a manos del gobierno federal, la empresa. Entonces, la empresa es paraestatal del 70 y, ponles el finales del 79 hasta el 86, que es cuando quiebra, ¿no? Entonces, esta pieza, por ejemplo, habla de esto que te estoy contando. No exactamente de lo de Durango, pero de cómo el gobierno federal tuvo que ver para hacer desaparecer la empresa. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuál creen que es la foto original? ¿Cuál sacamos del archivo? Pues ¿Nadie? la que está con la maqueta, ¿no? Oh. La que tiene la maqueta. Ajá. O sea, Bueno, la de la izquierda. Pues ninguna. Porque la foto original es donde está el presidente Echeverría, que es el que está el central en la otra, está viendo la maqueta. O sea, en la foto original el presidente está viendo la maqueta. Entonces, en una borramos al presidente y en otra borramos a la maqueta. Básicamente, porque bueno, ¿qué representa la maqueta en estos contextos? Pues la maqueta representa una aspiración a crecer, a expandirse, es el proyecto a futuro, ¿no? Entonces, cuando él no está, pues existe esa proyección. Cuando él aparece, pues es como que desaparece esa proyección, ¿no? O sea, básicamente la inspiración de esta pieza fue la historia que les contamos, ¿no? Entender que había una guerra entre el gobierno y la empresa. Y bueno, aquí esta pieza habla de la injerencia del gobierno federal para que quebrara. Entonces, es una de ellas. Luego tenemos desapariciones, préstamos, en donde nos encontramos varias fotografías en el archivo donde estaban el dueño de Fundidora, Carlos Prieto, que es ¿no? ¿Ven mi puntero? Sí. Bueno, Carlos Prieto, él era el socio mayoritario de Fundidora. Nos encontramos varias fotos donde aparecían personas de Fundidora en un banco en Nueva York, en el Exim Bank, firmando un préstamo bancario pues, de millones de dólares. Entonces, en la fotografía original es la de arriba, en donde están las personas con los nombres abajo y el puesto que tenían. Entonces, utilizando la misma estrategia de la desaparición digital, se eliminaron a todos los empleados de Fundidora y al dueño de Fundidora en la parte de abajo, incluyendo sus nombres y sus puestos, ¿no? Entonces, había varias fotos en el archivo de este momento, tomamos estas 3 e hicimos el mismo ejercicio de desaparecer las personas de Fundidora. Entonces, esta es otra de las razones del cierre de Fundidora, el endeudamiento en dólares. Como, miren, en cierto momento del proyecto nos dimos cuenta que más que hablar de Fundidora y más que hablar específicamente de Monterrey, este proyecto pretende hablar más de los fenómenos del capitalismo industrial, o sea, que consideramos que por lo menos en Latinoamérica estos fenómenos se pudieron haber sucedido también, ¿no? La injerencia de los gobiernos para apoyar o quebrar una empresa, el endeudamiento en dólares era algo muy común en aquellas épocas en las empresas latinoamericanas. Bueno, aquí no sé si, bueno, no me quiero pasar mucho, yo creo que, digo, ahí está. sí, esta es la que, otra pieza que habla del cierre de Fundidora es esta pieza que se llama Desapariciones Sindicato, en donde aparece el líder sindical de los mineros, el central, el que está hablando en el micrófono, Napoleón Gómez Sada. Hoy en día su hijo, Napoleón Gómez Urrutia, es el líder de los mineros. Este señor, el que aparece en la foto, pues fue 40 años el líder sindical de los mineros. Entonces aquí está él dando es una reunión del sindicato en donde atrás se ve una lona que dice: la unidad en torno a las ideas de la Revolución Mexicana es el progreso del pueblo. Luis Echeverría Álvarez. Entonces, es este personaje que vimos anteriormente que, bueno, a Luis Echeverría Álvarez se le considera por un lado, el culpable de la matanza del 68 en Tlatelolco, pero también se le considera, digo, me regreso rápido nomás porque estoy hablando acá, pero también se le considera a él el enemigo del empresariado regiomontano. Él era enemigo del Grupo Monterrey, de hecho se cree que él mandó matar a Garzazada,
contrató a la guerrilla 23 de septiembre, y la viuda de Garzazada no vino al velorio él y no lo saludó, y bueno, o sea, un poco nomás como contexto. Acá entonces está Napoleón Gómezada, y también con la estrategia de la desaparición, pues al final creemos que el sindicato de fundidora en Monterrey ha sido en la historia de Monterrey el único sindicato rojo. ¿Qué significa eso? Los sindicatos rojos son sindicatos controlados por el obrero. Todos los sindicatos de las empresas de Monterrey son sindicatos blancos, o sea, sindicatos controlados por el empresario. Entonces, creemos que, y bueno, los historiadores también están de acuerdo en que el sindicato aquí en Monterrey era muy poderoso, muy unido, era un sindicato politizado, con pensamiento de izquierda. Entonces creemos, o sea, se cree que también cuando deciden cerrar Fundidora, que ya era del gobierno federal, ya existía la siderúrgica de Monclova y ya existía la siderúrgica de Lázaro Cárdenas. O sea, Fundidora ya no era la única siderúrgica de México. Y las tres eran del gobierno federal, o sea, las tres pertenecían al gobierno federal. Entonces, cuando se decide cerrar Fundidora, también tiene que ver con el miedo, con ese sindicato aguerrido, unido, poderoso, que aquí en Monterrey se le tenía mucho miedo a ese sindicato, y que al final, como quiera, pues el líder sindical pues no los defendió. O sea, ustedes saben que los líderes sindicales se alinean siempre pues con la institución, ¿no? Y nos encontramos un fragmento, no sé cómo, futuro, yo creo que ya, bueno, un fragmento bueno, no, voy a avanzar porque, bueno, la pieza central es esta que va bueno, ¿escuchan mi voz o escuchan el audio, la entrevista? Tu voz. No oyen la otra cosa. No. Ok, no. Bueno, entonces, bueno, esta era la pieza central de la exposición. Eran 14, digo, perdón, es que yo sí lo estoy oyendo y me estoy distrayendo. Eran los obreros que aparecen con los cascos, los sacamos del archivo. Los que no aparecen con los cascos, los sacamos son fotografiados por nosotros hoy en día, son ex obreros de Fundidora. Algunos de ellos pertenecen a Morena hoy en día, son políticamente activos. Y era la pieza central, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las caras? Cuando Fundidora cierra, tanto Televisa Monterrey como el Norte, el periódico El Norte, diarios sacaban notas culpando a los obreros, decían que Fundidora había quebrado porque los obreros eran huevones, que nomás checaban tarjeta y no trabajaban, y que checaban tarjeta y se dormían. Y fue los calumniaron durante meses. O sea, es más, todavía hay gente que cree que Fundidora cerró por culpa de los obreros de Fundidora, cosa que es totalmente errónea. Hubo 15, 20 razones por el cierre. Nosotros tenemos 3 piezas de causas, pero hay más causas. Entonces, creíamos que era una pieza que los reivindicaba, una pieza que obligaba a verlos a los ojos, como verlos a los ojos, y un poco como verlos a los ojos de frente, y pues un poco como disculparse, porque siento que fueron muy maltratados por la ciudad. Los pusieron en una lista negra, como ya mencionamos, no podían trabajar en otro lugar. Bueno, no sé si lo mencionamos aquí o lo mencionamos ayer con Bruno, pero bueno, ellos al quedar desempleados entraron en una lista negra, y en ninguna empresa en Monterrey los contrataban, porque las empresas tenían miedo de que al contratarlos ideologizaran a sus demás empleados con este pensamiento de izquierda, y que les pusieran, les liberaran a los sindicatos, ¿no? O sea, entonces, y bueno, quizá nomás como por último, no sé si, ¿qué otra pieza presento? ¿O ya vas tú? Dale, ¿no? ¿Cuál más presentamos de acá? ¿Conflicto de interés o las 4 acciones? Bueno, las 4 conflicto acciones. de interés es una pieza que estuvo presente en la Bienal de Juárez, en la Bienal de las Fronteras. Se llama Conflicto de Interés. Es una pieza muy sutil, que hace un comentario de una manera muy sutil. Son 2 fotografías, una encima de otra.
En la primera vemos a un personaje de traje saludando al señor que tiene las mangas arremangadas, pero luego en el conjunto de la derecha vemos cómo la fotografía se amplía y vemos cómo el de las mangas arremangadas saluda a otra persona, que no era la primera que habíamos visto. Entonces habla del conflicto de interés, de cómo en negociaciones en donde tiene que ver el dinero público, a veces hay alguien que se beneficia que aparentemente no se ve y que está escondido, que está agazapado por ahí y se está viendo beneficiado, ¿no? De eso habla esta pieza. Y bueno, no sé si dejamos por aquí de fundidora. No, yo creo que es importante, pues, decir lo que significa intervenir el archivo de esta empresa en una ciudad como Monterrey, que es una ciudad amnésica básicamente. Es una ciudad donde la memoria y la historia son irrelevantes. Aquí no importa nada de eso. Uno no sabe qué onda con esta ciudad porque no sabe si es un tema ideológico o simplemente es como que las cosas se fueron dando de esa manera porque así es como son las cosas acá. Entonces, nadie nunca había intervenido el archivo de fundidora con este propósito, por lo menos, y con casi que ninguno parecía, o ninguno, ¿no? Es un archivo que se estabilizó, se digitalizó, se preservó con dinero de una empresa argentina que se llama Ternium, De acero. con unos $3 millones que ellos invirtieron en personal, en equipo, en todo, ¿no? Para que este archivo se mantuviera como está hoy día. Y pues uno a veces siente que está como un poco arando en el desierto. Fue muy interesante, por ejemplo, haber podido exponer en este lugar, porque aquí está la fototeca, en esta planta industrial. Que es fundidora. En esta planta industrial, pues trabajaron los obreros, ¿sí me explico? Aquí trabajaron los obreros y detrás de este muro está la fototeca, en el primer piso, y en el segundo piso está la cineteca. Pero uno ve pues toda la estructura industrial, eso es muy interesante, es un site specific. Digo, nosotros habíamos enseñado varias de estas piezas en distintos contextos, en bienales, con convocatorias, o ganamos una beca, por ejemplo, con The Tierney Family Foundation, que pagaron la edición del fotolibro, Las 4 acciones, que es una de las piezas del proyecto. Y estuvo en distintos lugares, ¿no? En distintos lugares expuesta esta idea, pero fue interesante cómo al final pudo estar en este lugar, lo cual fue extraño porque pues es una ciudad bastante renuente a la crítica, particularmente a la crítica social. Aquí a la gente le da mucho miedo hablar, pero estas piezas pues digo, tienen la licencia del arte, ¿no? Que pueden expresarse porque pues son arte, pueden leerse de distintas maneras, pero son críticas, son... Sí, nosotros tenemos un pensamiento de izquierda y aquí el pensamiento de izquierda es muy mal visto, es muy mal... A la gente le da miedo perder su trabajo, en pocas palabras. Y el hecho de que se hubiera expuesto en este contexto, pues fue, pues por un lado, creo que era, o creemos que es el mejor lugar para haberlo expuesto. Aquí, por ejemplo, hay un memorial que nunca existió en distintos lugares de la ciudad, porque pues la figura del obrero no es importante, ¿no? Es la figura del empresario, y casi que ni la del empresario. Tal vez en el TEC encuentras como monumentos o como referencias al empresario, porque es una ciudad muy austera, muy como sin gracia, sin chiste, que le falta tener conciencia acerca de la... Cosa estética. Y simbólica. Uh-huh. Entonces, pues sí, claro, eran ejercicios de alguna manera subversivos, pero fue una exposición muy visitada.
porque muchas personas en esta ciudad tuvieron algún familiar que trabajó en las empresas emblemáticas de Monterrey. Y pues Monterrey es una ciudad industrial. Le guste o no le guste a la gente, es una ciudad industrial. Y esa ha sido como su proclama, ¿no? Es lo que la ha hecho importante en México. Hay varias razones por las que es la ciudad industrial. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna idea que podamos como Ahí, conversar. Futuro, ahí. Sí. A ver, bueno, ahí Futuro, nada más para comentar antes de Josema, me llama la atención esto que comentábamos ayer de cómo cuando pasa de manos privadas a paraestatal la empresa y que fueron despedidos varios obreros, iban a quemar el archivo y se intentó conservar el archivo y también cómo cambia la actitud o la forma de fotografiarse antes y después de paraestatal. No sé si pueden comentar un poco eso. Bueno, como bien comentó Lorena, a los obreros de fundidora los quemaron, o sea, sufrieron cancelación, una cancelación, ¿no? Muy perra, muy hija de puta, porque les impidieron tener el trabajo, ¿no? Eran personas que funcionaban en términos de identidad como trabajadores y se les negó esa posibilidad después del cierre, ¿no? A ellos, a sus hijos y a sus nietos. Entonces, eso no fue cualquier cosa. Y claro, pues me imagino que ellos tuvieron un deseo de venganza, ¿no? Porque pues el Estado cerraba el lugar donde ellos habían trabajado 10, 20, 30, 40 años y les había despedido con solamente 3 meses de indemnización y 12 días pagados por cada año trabajado, lo cual era pues nada. Y además pues ellos sentían la traición del sindicato. Entonces, ese intento de quemar el archivo fue, yo creo que un intento o sea, hay que ponerse en los zapatos de ellos. Sí, claro, se hubiera perdido una parte de la historia muy importante No, y de también, esta ciudad. sí, pero también lo que decíamos, como cuando la empresa era privada, casi no había fotografías donde los obreros aparecieran, más que escenográficos como en medio de la maquinaria, así como puestos posando por las fotos de Kahlo y las fotos de Espino Varos. Pero luego, cuando ya era paraestatal, sí o sea, había fotos de los obreros con sus familias adentro de la empresa. O sea, sí hubo una mirada distinta en el archivo, un poco, ¿no? Decir eso. Sí, entonces lo que pasa en Fundidora es muy interesante. De hecho, pues Monterrey toda es un caso de estudio sociológico, ¿no? Así como de weird. Hay una... Pero alguien iba a decir algo también. Ah, ok. Otro chico iba a hablar. Sí, chicos, no sé, me escuchan, ¿no? Sí. Josema, acá, pues muchas gracias. Digo, esto está fenomenal. Yo no sabía nada de este proyecto y no tenía por qué saberlo tampoco, pero me encanta y pues está súper bien hecho, me parece. Pero ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes clavarse en este archivo? O sea, parece, digo, un archivo de tantas decenas de miles de fotos y otras cosas que se encontraron allí, pues podría haber sido años, ¿no? Pero ¿cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Cuánto tiempo les llevó estar en esto? Mira, el proyecto lo comenzamos como a mediados del 2011 y esta exposición se presentó a mediados del 2017, o sea, fueron 6 años de trabajo. Wow. Aunque sí, el primer año sí fue mucho más intenso de estar revisando el archivo, pero la revisión en sí del archivo yo creo que nos llevaría unos 2 años o más. No, porque ellos estaban digitalizando. Es que nosotros de repente ya llegaba un punto en donde ya no había nada que ver, porque ellos los alcanzábamos y ellos estaban digitalizando. Entonces nos tocaba esperar. Fue al mismo tiempo, ok, perfecto. Sí, nos tocaba esperar. Sí. Y otra pregunta allí es, digo, yo viví también unos años en Monterrey y me resuena mucho el contexto del que ustedes hablan, ¿no? Pero, ¿cuál fue la reacción? O sea, precisamente ustedes estaban hablando de cómo el diario El Norte y los medios de comunicación fueron completamente, como suele suceder en Monterrey, colaboradores de los empresarios en destruir la identidad del obrero
de estos trabajadores que trabajaban allí y todo esto. Cuando ustedes exhibieron esto en las mismas instalaciones de la fundación, o sea, todo esto es muy, muy simbólico y significativo. ¿Cuál fue la reacción? Nada, digo, la exposición tuvo éxito, Sí. pero no tuvo una, así, o tú que, o sea, no, nadie se quejó, o sea, nadie dijo, ¿por qué están No, haciendo no. esto? Qué mal, no. Bien, la mejor manera de explicar eso es una frase de un curador local importante. Él dice, si tú haces algo interesante en Monterrey, no pasa nada. Si tú haces una cosa pésima, tampoco pasa nada. Aquí es como que no pasa nada porque, pues como la memoria no es importante. No, pero la exposición Como- sí tuvo mucho éxito. Sí, O sea, fue tiene un visitada. éxito, pero no hay una resonancia. Nosotros lo que hicimos fue pedirle a Conarte, al Centro para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que a la par de esta exposición, pues que comisionara unos textos de críticos, porque si no, no habría nada de textos con respecto a la exposición, ¿sí me explico? Sí. Porque pues esto no lo van a difundir, no lo van a... No, ellos no quieren que la cosa se desalinee. Mira, hablando de lo que decías de ideologizar, fíjate, porque decíamos, ¿de dónde viene la cultura del trabajo? O sea, porque Monterrey era un pueblo colonial, no era una ciudad colonial, y no existía la cultura del trabajo. Viene en implementación de beneficios fiscales y por eso se hace mucha industria aquí, fue así, así se planeó Porfirio Díaz y un gobernador de acá, Bernardo Reyes, y entonces se empieza a ideologizar al pueblo. Bueno, vienen mucha gente de fuera a trabajar porque no había suficientes empleados, o sea, viene mucha migración para las empresas. Fíjate esto, como decían, dice, mientras más te cuidas, más trabajas. Mientras más trabajas, más progresas, cuídate. O sea, aquí se promovía la cuestión de la salud de la seguridad, no por la salud, que es lo más importante, sino la seguridad en función del progreso. Dice la regla de oro de la seguridad. Sé siempre precavido y cuidadoso. No pienses en cosas ajenas a tu trabajo. Y ponen unos lisiados ahí, o sea, ¿sí me explico? O sea, cómo promovían la cuestión del trabajo, la seguridad, la salud, no sé. Nos pareció que pues, son procesos de ideologización de la ciudad. Pero bueno, no sé si digo algo más de este proyecto, porque la idea es pasar a otro proyecto. Gabriela tenía una pregunta. Ok. Sí, tenía la mano levantada. Bueno, quería preguntar, porque me llamó mucho la atención las fotos, ¿cómo tuvieron acceso a este archivo, sobre todo a las fotos como de los retratos de los trabajadores, que pues sí, que están como muy bien hechas? Entonces sí, pues esa era mi pregunta, no sé si ya habían dicho. No. ¿Yo? Bueno, nosotros hicimos esto, comenzamos este proyecto en el contexto del programa de fotografía contemporánea de CONARTE, que CONARTE es la institución del Estado de Cultura. Entonces, CONARTE también resguardan el archivo fotográfico. Se hace cuenta que la misma institución donde estábamos inscritos en el programa de fotografía contemporánea son los que resguardan el archivo fotográfico. Entonces, cuando les dijimos, bueno, el archivo se puede revisar. Tú lo puedes revisar en línea, eso es para todo mundo. Pero sí se venden las fotos. Entonces, en su momento, lo que hicimos fue que nos las donaron acá y nos hicieron firmar una carta de que no íbamos a lucrar con ellas y solamente se iban a usar en el contexto del proyecto de arte. Entonces, así fue. O sea, nosotros veíamos, anotábamos los números, les pasábamos los números y luego nos daban los archivos digitales. Y la verdad es que se portaron muy bien, nunca hubo ningún problema, ni ninguna fiscalización, ni ninguna nada. O sea, no la veían venir. no, y aparte es un proyecto que también a ellos, o sea, es un proyecto pues que le fue bien y a ellos también les convenía porque era en el contexto de también que se promocionara su programa académico de foto que iba a seguir. Entonces también era como le convenía que proyectos así se tuvieran visibilidad, ¿no? Ok. Bien, si quieres No pasamos sé al si siguiente seguimos. proyecto. Otro proyecto. ¿Pero cómo era? No, me llamó mucho la atención como lo de los eslogans, que son así como de vivir para trabajar, ¿no? O sea, ten salud para que puedas seguir trabajando. Sí, por eso.
quería saber si eso estaba dentro también de las áreas de trabajo. O sea, Sí. es como, bueno. Lo sí. que pasa es que fundidora mide más de 1.000.000 de metros cuadrados. O sea, es muy grande. Entonces adentro había muchas naves, son naves industriales, sí, son naves industriales. Y eso estaba ahí pintado para promocionar la seguridad. Pero bueno, ¿ya ven nuestra pantalla? No, No, sale, estás compartiendo pantalla, pero no sale nada todavía. Hoy no hubieras dejado de compartir hace rato. No, pues digo, para que sí podemos Ponle controlar. permitir, o sea, pon ahí permitir. Y luego, Es que no sé cómo lo hicimos hace rato. ahí, Sí, a no. ver ahí. Se No, ve. abre una presentación. A ver, ¿Ven doble A? ¿Ven la doble A? no. Chale. Permitir. Pon ahí permitir. No, esta ventana no, porque si no, no vamos a poder enseñar nada. ¿y dónde entonces? Pues no sé, compartir. No sé cómo le hicimos hace rato. Compartir esta ventana. Es que esta no. ventana yo digo que no, pero a ver, o ponle, pues. Inténtalo. A ver, inténtale. Ahí. ¿Te ves tú, Bruno? No, estamos viendo que dice, estás compartiendo tu pantalla en grandote. Qué padre. Y tu puntero lo vemos moverse. Ponle Como menos. si tuvieran un gran zoom. Pues como le hicimos hace rato. A ver, otra vez. Ahí. Permitir, ¿no? Permitir, pues sí, permitir. ¿Y ahora? A ver. Ah, ya vi. ¿Dónde, Aquí, dónde, mira, dónde? compartir con pantalla. Ah, Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora ¿ya? sí, Monolitos, Ah, ok, perfecto. sí. Ok. ahora sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de este otro ejercicio que hicimos. Esta es la salida final del ejercicio. Se dice que la ciudad de Monterrey es la ciudad de las montañas, ¿no? Porque es una ciudad que tiene la Sierra Madre Oriental y es muy escénica, muy espectacular. Es, por un lado, pues una ciudad que tiene el mito de que, pues, que era una ciudad que estaba en un desierto, es lo que se dice, ¿no? Y que el tesón y el espíritu de la gente y este impulso empresarial fue lo que hizo a Monterrey lo que es hoy en día, ¿no? Sin embargo, es como que, pues, es una verdad a medias porque está en un ecotono, ¿no? Lo que en la ecología se llama ecotono, que es como un ecosistema en medio de dos ecosistemas. Por un lado, el ecosistema semidesértico de Saltillo, de García, que uno podría decir de Escobedo, de algunos municipios conurbados, y la zona verde del cordón de la Huasteca Tamaulipeca, o puede ser, por ejemplo, la carretera nacional, el cañón del Guajuco, ¿verdad? Que es una zona que tiene agua, ¿no? Entonces, en estos dos contextos, en medio, fue donde se estableció Monterrey, y esta idea, por ejemplo, de trabajar con las construcciones nuevas en Monterrey. Yo cuando llegué a Monterrey en 2010 había 2 edificios. Hoy en día la construcción vertical, pues hay edificios que han crecido como hongos, así de una manera exponencial. Hace poco nos dijeron que había inversiones árabes, no teníamos ni idea de eso. Pero lo que resuena en el ambiente es que pues tanta construcción sin un cliente asegurado, pues tiene que ver obviamente con dinero de narcotráfico, ¿no? Y como bien sabemos, pues hay una narcoeconomía, ¿no? Obviamente, si hay cárteles, si hay plazas calientes, si hay enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, pues obviamente Hay lavado de dinero. hay lavado de dinero, ¿no? Y pues Monterrey es una ciudad atractiva en términos de inversión, y a raíz de esto, pues a partir del año 2010, empezó esta exuberancia vertical. Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo, o que hicimos más bien, porque este proyecto yo creo que ya se cerró, fue como documentar
este auge inmobiliario y también empresarial, porque pues hay muchos edificios que son torres administrativas de grandes consorcios, de grandes empresas, y, y hacer como un contrapunto con las montañas, ¿no? Que son muy evidentes aquí en la ciudad, bastante irrespetadas por decirlo menos, ¿no? Porque pues las pedreras siguen haciendo lo suyo y por esa razón tenemos el peor aire en toda América, no solamente en América Latina, sino en toda América. Y ha sido imposible cambiar esa situación porque pues obviamente Cemex, que es la empresa, una de las más poderosas a nivel mundial en términos de la producción de cemento, pues es una empresa insignia de Monterrey. Entonces, estos diálogos de las nuevas construcciones que hay en la ciudad cada vez más y las montañas que son también el origen de estas construcciones, porque obviamente para poder hacer los edificios hay que destruir las montañas y no se destruyen las montañas lejanas, sino las montañas que están en el contexto de la ciudad. Esto desde hace 150 años, ¿no? En la década de 1980, Martínez Domínguez, que es un político referencial en Monterrey, que hizo parte del gobierno de Díaz Ordaz y que fue presidenciable en su momento, pues fue una persona que cuando ejerció la gubernatura de Nuevo León movió a las pedreras varios kilómetros porque obviamente el aire era irrespirable, ¿no? Y sin embargo, pues hoy en día con el crecimiento de la ciudad siguen estando dentro de la ciudad. Entonces, bueno, nosotros documentamos estas construcciones y generamos estos diálogos, ¿no? Dípticos. Estos dípticos que luego materializamos en estos monolitos, porque literalmente son monolitos, ¿no? La cimbra, por ejemplo, para la construcción, la cimbra está hecha con madera. Y los monolitos aquí tienen el alma de madera. Son unos bloques literalmente de madera que tienen imágenes por ambos lados. Sí, son como escultóricos, se pueden ver por los dos lados. Algunos de ellos tienen imágenes como estas, horizontales, un poco a manera también de que el monolito se puede mover, vertical, horizontal por un lado, y por otro lado también como para jugar con las imágenes en otro sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, estas del otro lado tienen los dípticos, estos monolitos. Y decir que no son cajas huecas, se llama machimbrado la técnica, y son bloques de madera pegados y luego recortados. O sea, queríamos que pesaran, queríamos que físicamente el objeto representara como lo pesado, bueno, simbólicamente que puede ser una montaña o un edificio, ¿no? Como los monolitos eran 5 monolitos que tenían imagen por los dos lados, como parte de la exposición también eran estos cuadros que medían 1 metro por 1 metro, donde pues estaba esta como collage o acumulación de imágenes. Eran como mundos, ¿no? Este es como el el mundo de la construcción, porque tiene esta circularidad, y el mundo de la naturaleza. Son como estas oposiciones, ¿no? Entonces estaban estos dos cuadros como contrapunteándose en sala, haciendo este diálogo, pues, contradictorio, porque pues si quieres crecer tienes que destruir, y al destruir, pues, estás quitando los recursos para que eso continúe creciendo. Es contradictorio. Así se veían en sala. ¿Lo lees tú? Este era el texto de sala, lo voy a leer. Fracciones, fricciones erguidas, erguidas, ergonómicas, vergonómicas, verticales. Eclosiones y explosiones. Exuberantes expansiones. Presiones y excreciones. Termiteros que se reproducen sin parar. Los monolitos aluden a las formaciones de piedra compuestas por una sola pieza que han sido generadas o bien a través de la erosión natural o por obra del hombre, que las extrae de canteras para ponerlas en pie de manera escultórica y con un sentido ritual o conmemorativo. Crecer duele, dicen. Energías, personajes que se encuentran y reflejan, se imitan
inmantan, entreveran e iluminan, se desplazan y discurren y discuten, se penetran, se devoran. Monolitos relaciona dos tipos de estructuras, una generada por procesos naturales y otra que es el resultado de la densificación urbana. De esta manera, una reemplaza gradualmente a la otra mediante una lógica que inaugura paisajes artificiales y con estos nuevas relaciones mentales y físicas entre los seres que las habitan. Babel es una lengua de plata que lame los cielos. Entonces, este es el texto un poco, bueno, habría que decir que Futuro escribe, es poeta, entonces un poco estos textos también un poco entre que son un poco el statement, pero entre que también son parte, tiene unas zonas, unas áreas como poéticas aquí que también a veces se trabajan los textos. Bueno, en este caso era el statement, era el texto de Sala, pero bueno, no sé si... Este es el proyecto completo. No sé si quieren... ¿Comentar algo de este Sí. proyecto antes de pasar a otro proyecto o nos vamos de corrido? No, yo digo que, pues, que puede haber un poquito una conversación, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Por qué la elección de esa cantidad de monolitos? ¿Tenía alguna también idea en relación a la temporalidad de la ciudad, de las empresas, todo esto? Era el presupuesto que teníamos. Sí, yo creo que era lo que nos alcanzaba para hacer. Ok. No, fotos hay muchísimas. Sí, tenemos, y todos los son de edificios en construcción, todos. No hay ninguno terminado, todos son en construcción. Y de hecho pienso que, digo, ahorita que estamos presentándolo, se me hace interesante. Continuarlo. No, más ¿O bien no? que lo pensé en relación con el proyecto de palimpsestos, que son como estos manuscritos. Sí, esos manuscritos que se repintaban porque pues no había material para volver a hacer libros, entonces como que se hacía un reciclaje y se volvía a escribir encima, ¿no? Se volvía y cubría. O sea, el cuero se rascaba para volver a escribir encima y así, ¿no? Entonces, los palimpsestos fue un proyecto que nosotros iniciamos con el huracán Alex en 2010 y que habla de cómo en Monterrey pasan estas cosas locas tenían el parque longitudinal más grande del mundo, ¿no? Pero ese parque estaba en el cauce del río Santa Catarina. Y lo que nosotros hicimos fue como fotografiar a partir del huracán que inundó todo. O sea, No, pero ese es otro proyecto. había canchas de fútbol, había canchas no, pero a ver qué opinan ellos. Ese es otro proyecto, no les digas otro proyecto porque no lo hemos visto. Pero es que estoy encontrando esa relación, ¿no? Mientras ellos también, de cómo esta idea de construir o sea, de manera desaforada, lucrativa, en el cauce de un río. La especulación también, la cuestión de la especulación inmobiliaria, ¿no? Que es un tema que a mí cada vez me interesa más. ¿Y se ha pensado en llevarse estos monolitos a la vía pública? O sea, como... No, son chicos, fíjate, son como para... No había pero dice tal vez las imágenes. Grandes, grandes estarían muy bien. No, digo, es que de repente lo relacioné con, siempre menciono esta ley que hay en Recife, de donde yo soy, que por ley cualquier edificio de más de 3 niveles tiene que tener una obra de arte en la fachada. ¿Qué sucedería poniendo estos monolitos en la entrada de estos edificios? ¿No? Estaría muy interesante. Es nada más como una reflexión que me vino a la cabeza en todo esto. No, muy buena reflexión. Sí, muy buena. Pues yo digo que presentes, ¿qué vamos a presentar más? Lo de No La sé si Paz. hay otro comentario. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. Josema. Bueno, ¿Quién más? yo, Horas. pues muchas gracias. La verdad es que yo hice conexión en varias partes. Cuando cuentan esta historia de los obreros, esta parte, porque yo soy de un pequeño lugar aquí en la Ciudad de México que se llama San Jerónimo. Ahí nuestro vecino fue Echeverría. Tiene su casa muy al norte, una calle muy empedrada y bla, bla, bla. Entonces,
en esta relación también, cuando hablan de Uramex, de fundidora, mi mamá trabajó en Uranios de México, acá en Ciudad de México, en una que era guardería para los empleados, los administrativos, ¿no? Entonces cierra y también estuvo cuando, como en el 80, no sé, sí, en el 80, cierra Uranios de México, Uramex. Entonces yo iba muy como ligando en esta parte cuando Futuro dice, pero no, la historia no es válida acá, pero la historia no es, pero ustedes la hacen ser, ¿no? Entonces nos la muestran, nos la cuentan, nos la platican así, entonces conectamos. Pues yo muchas gracias por mi parte y hay varias cosas, la verdad es que me encanta cómo ustedes viven ahí en Monterrey, ya no escuché Sí, vivimos en Monterrey. de pronto ahorita no sé, quizás a la hora, pero cuando vi estas estructuras me acordé también de esto, de los asados. De las Veía parrillas, yo las parrillas ahí, entonces me dio hambre, pero muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues tal vez vinculado con esto, nos gustaría enseñar una puesta en página de una comisión que nos hizo una revista para presentar una parte del proyecto que Bruno vio en Querétaro. Bruno y Mónica vieron en Querétaro, que es un proyecto que tiene que ver con el trabajo. Es, digamos que la segunda parte fundidora en cierto sentido. Esta idea de que sí, en fundidora aparece el trabajo moderno, pero pues en Yes Weekend aparece el trabajo neoliberal. Y el trabajo neoliberal ya no tiene por modelo al obrero, sino más bien al trabajador de los call centers, ¿verdad? Entonces nosotros nos centramos en este proyecto en trabajadores entre los 18 y 25 años, que es una edad de crecimiento, es una edad de transición de la casa familiar pues a la independencia, básicamente. La independencia pues es posible, como todos recordamos, a partir pues, de la solvencia económica, del trabajo, del pago que uno tiene por lo que uno hace, del poder costear un lugar, una renta, pagarte todo, ¿no? Y eventualmente pues hacer una familia, tener una relación con una persona o con quien quieras, tener tus mascotas, poderte pagar tus cosas, ¿no? Entonces, este apartado pues habla el texto no tiene nada que ver. Habla de este trabajo en los call centers. Nosotros trabajamos en distintos escenarios, este panorama laboral contemporáneo, digamos. Pero esta puesta en página tiene que ver con los call centers y lo que desarrollamos fue, primero, pues un acercamiento a un call center aquí en Monterrey, que es un call center que trabaja para una empresa en los Estados Unidos. Hay como una tercerización, no es un call center que trabaja de manera directa con los clientes, ¿no? Son clientes que existen en Texas, en California, en algunos estados de la Unión Americana, como se le llama. Y los empleados pues son mexicanos que hablan el inglés. Entonces, bueno, pues primero una aproximación de cómo son estos lugares, qué pasó después de la pandemia, cómo son los cubículos, qué tanto tiempo trabajan en la casa y qué tanto tiempo trabajan en el lugar físico de la empresa, y cómo son las interacciones y cómo es la dinámica, ¿no? Y bueno, a medida que nos fuimos enterando de cómo funcionaba esta lógica, pues entramos en la dinámica de la performatividad.
esta es como la idea que se plantea acá, ¿no? La performatividad. Hoy en día, ayer lo decía Lorena, ¿no? Que cada vez es más frecuente entre los chavos la idea de la palabra, disociar, o me disocié, ¿no? La frase, es que me disocié. Disocié es como que ya corté con eso, ya no puedo conectar con eso, ya o no me importa, o es que pues Como que se va en otro lado. estoy acostumbrado al TikTok y es 10 segundos de atención y voy con lo que sigue, ¿no? Eso como una referencia a la primera imagen. Sí, lo que pasa es que, bueno, la imagen de la derecha, pues pertenece como a esta primera etapa en donde íbamos a registrar, primero registrar a ellos trabajando y luego algunos retratos de ellos en ellos mientras trabajaban y luego les empezamos a pedir algunas acciones como esta que se acostaban en el piso, porque nos contaban que ellas antes trabajaban en otro call center y se conocieron en ese otro call center, las de los pies que están ahí. Entonces dicen que en ese otro call center, cuando podían, se metían a dormir en esos huecos. Quizá no así, pero entonces esa foto viene de ese cuento que ellas nos contaron, de que se metían ahí en las cobachas a dormir a veces, en otro call center. Entonces viene de ahí. Esa fue una primera aproximación de acciones. Después, o sea, como que hablábamos más con cada uno y le decíamos, ¿tú cómo te sientes trabajando aquí? Entonces, por ejemplo, este chico decía que él se disociaba, que porque trabajan para un hospital, para una cadena de hospitales en Estados Unidos. Entonces, pues la gente que habla a veces habla muy angustiada por cuestiones de enfermedades o de personas que están, o sea, tiene que ver con la salud. Entonces, también eso debe ser pesado para ellos. Entonces, dice que cuando a veces él se disocia para poder como sobrellevar las horas de trabajo, ¿no? Entonces, la imagen, la acción que se le pidió hacer tenía que ver un poco con lo que él nos respondió. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, esta chica decía que ella se sentía que era como una marioneta, que era como una marioneta y bueno, de ahí viene como esta idea, ¿no? De esta acción de ella. Aquí, por ejemplo, esta acción tiene que ver con que algunos decían que se sentían como la primera línea de combate. Sí, como dentro de la empresa son los que reciben los golpes de los clientes porque hablan bien enojados y ellos les toca como servir de algo que soporte el golpe, ¿no? Para que no pase hacia adentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con, las acciones tienen que ver con cosas que ellos nos dijeron. Aquí, por ejemplo, la chica decía que se sentía como un robot. Entonces, ella como que agarró el mismo cable de sus audífonos y como si se lo conectara como en su cabeza, ¿no? Y que a veces varios nos dijeron que a veces les daban como ganas de salir a gritar para desahogarse y como volver a trabajar más tranquilos, ¿no? Entonces, un poco también hay algunas imágenes donde ellos están como gritando. Bueno, estaban gritando. Acá también. Y pues la del golpe, varios coincidían con eso, ¿no? Que sentían que son los que reciben el golpe. Bueno, no sé por qué se están viendo dobles, Futuro, ¿por qué se están viendo dobles? Pues bueno, no sé, o sea, pues yo normalmente las enseño una por una. Página, así es como se ven en la revista. Es que esta está en una revista, claro, tienes razón. Y bueno, aquí estos chicos también haciendo, estos fueron otros, pero no son los que aparecen acostados primero. Y bueno, pues darnos cuenta que hay muchas frases como estas pegadas en sus lugares de trabajo. Unas como más tendenciosas o ideologizantes que otras, pero bueno, creo que aquí termina. Y bueno, esto es bueno. No sé si comentaste un poco la experiencia de la chava esta, de cómo veía el trabajo. Bueno, de la que entrevistamos, ¿ok? Sí. Bueno, aquí estaba hablando de las acciones, de Rebeca. Sí. Bueno, no sé qué querías comentar de ella. No, pues que ella, por ejemplo, bueno, pues como muchas personas vivimos en la pandemia. Por los videitos. Sí, vivimos la pandemia y eso fue pues traumático, ¿no? Aunque se nos haya olvidado. No sé si están en tu canal o en el mío. Yo creo, no sé. El caso es que ella decía que pues como pasó la pandemia mucha gente ya trabaja en la casa, ¿no?
Y cuando no hacen su trabajo No, bien, yo no los pues tengo. como no hacen su trabajo bien, como que los castigan. Y cuando los castigan, les toca ir a trabajar ahí al lugar. Y cuando trabajan en el lugar, pues cuando trabajan en el lugar, por ejemplo, a ella le toca moverse desde su casa una buena cantidad de tiempo para llegar ahí. Es difícil para ella. Y qué raro no están ¿Qué estás los buscando? videos. Pues ¿dónde los pusiste? Bueno, ¿Y no puedes entrar desde la publicación? no, nos vamos a hacer. Bueno, Bueno, ok. entonces esta idea de trabajo en la casa es como que ella decía que era, pues a veces un poco horrible porque pues estaba acostada, ¿no? Como que era un poco deprimente. Entonces pues no era como me levanto, me baño, me desayuno y me pongo en un escritorio, ¿no? Sino más bien es como me baño, me desayuno o no necesariamente porque pues nadie me va a ver y voy a trabajar acostada porque me da mucha hueva y atiendo sí a la gente, pero pues está difícil, por ejemplo, ser evaluado 10 veces a la semana o al mes, creo que era al mes, ¿no? 10 veces que la evaluaban. Y si la evaluaban, pues le podían bajar dinero de su salario o podía haber así como tipo de sanciones, ¿no? Y por otro lado decía que era absurdo trabajar ahí porque muchas veces no podía resolver los problemas de las personas, ¿no? Como era para una empresa de salud en los Estados Unidos, a veces, por ejemplo, alguien contraía, o sea, una enfermedad o infecciosa, o podía, por ejemplo, ser que le diagnosticaran cáncer. Y era como, o sea, necesito que se haga efectivo el término del seguro de salud que tengo, pero había que llevar una cantidad de pasos, ¿no? Que eran difíciles. Y un chico de estos no podía resolver ese proceso, ¿no? Era como que no podía ser inmediato que le hicieran los exámenes a la persona en los Estados Unidos y la gente pues estaba desesperada y los gritoneaba, era muy complicado. Entonces por eso estas imágenes, ¿no? Me estoy protegiendo de la madriza, me están apaleando, me están ¿No los tirando con... tendrás tú en privado? No. Bueno, ya, sí, tú síguele. Pues Eso. bueno, un poco, ¿no? O sea, un poco le decía yo que todas las acciones tenían que ver con cómo ellos se sentían. Digo, aquí no está Rebeca, de la que tú hablas, o sea, finalmente no quedó aquí, pero sí, ella decía que se pasaba en pijama o sea, trabajaba en pijama en su cama, porque ella como ya era de las que tenía más como nivel, podía trabajar en su casa, ¿no? Como que, lo cual me parece que también, bueno, pero bien, porque hacía 2 horas a su trabajo, entonces también era como que pobre, pero bueno, no sé qué más quieras No, agregar de no sé aquí. si hay algún comentario sobre esto. Yo sí quiero comentar ahí, porque yo trabajé en un call center hace como 8 años y pues sí, completamente todo lo que comenta, ¿no? Es mucha alienación, y también vive uno mucho racismo, la verdad, porque cuando hablas con personas pues había, como dice Futuro, todos eran gringos, ¿no? Así de Texas, y muchos eran muy racistas, y cuando se daban cuenta que eras mexicano, te decían que no querían hablar contigo, que les pasaras a una persona que fuera americana. Y, entonces era muy frustrante, ¿no? Porque, pues, todas las llamadas las grababan y tú no podías mentarles la madre, porque, pues, igual, como dices, te bajaban puntos. Yo afortunadamente era muy ñoña y siempre me daban premios porque llegaba muy puntual y era muy pero sinceramente, saliendo de ahí, yo me regresaba llorando a mi casa, a la casa, ¿no? O sea, me sentía, pues, muy frustrada porque no podías ni ir al baño, ¿no? Así dejar 2 minutos y vete al baño. Me acuerdo que un día se me cayó el celular en la taza, así de la prisa de que tengo que ir rápido al baño, No y mames. sí, sí, sí es muy, muy feo. La verdad es que sí, también tengo muchos recuerdos de ahí, porque una fue que hice muchos amigos
buenos amigos, y otra veía que había muchos chavos que habían, habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos e incluso tenían como antecedentes penales, ¿no? Había como mucho cholo que hablaban inglés perfecto y que, pues, no les daban trabajo más que ahí. Entonces, Interesante. veías muchísimos cholos, muchisisísimos, y y mucha gente que había vivido en Estados Unidos y que los habían tal vez deportado, ¿no? Entonces, sí eran unas historias muy fuertes y bueno, pues yo duré ahí como 2 años hasta que me tocó el temblor del 2017 ahí en las oficinas, en Wow. el centro, y fue espantoso. Y ya de ahí, pues ya me salí. Pero sí, es padrísimo este proyecto, me encanta. Pues hay un diálogo aquí, digo, entre el obrero y esto, ¿no? Es que es un salto muy fuerte, muy fuerte. Sí, Ay, cabrón, ¿en qué momento llegamos aquí? Sí, los sociólogos del trabajo pues plantean que, bueno, no sé, igual ya lo dijo Futuro, pero me fui al baño, pero que el trabajo del call center es el que ha venido a sustituir al trabajo obrero industrial en sí, sí. términos de cantidad, características, no sé, clase social, no sé, en fin. Ahora es un trabajo muy voluble, ¿no? Como todas las cosas hoy en día, no hay una estabilidad, no hay una Sí, no hay una permanencia. certeza, no hay una estabilidad, y hay también gente muy joven, ¿no? Muy, muy, muy joven. Exacto. Es un trabajo como transicional, ¿no? Mm, Mientras estudio, hay ¿no? pocas ¿O qué? personas grandes, realmente vimos ahí en ese call center pocas personas Sí, Los grandes. que son grandes son los jefes, ¿no? Las cabezas, medio los líderes, como que ya llevan más tiempo. Y es difícil como mantenerse un tiempo largo, o sea, como que es un trabajo transitorio. sí, completamente. Ujú. Ay, hola, yo quería comentar algo. Sí. Sí. Sí, bueno, yo también comparto tu experiencia, Mónica, también trabajé en un call center, fue horrible, trabajé en Francia y era un call center para, como para campamentos de sobre todo gente rica y nuestra empresa como que le da wifi a la gente, entonces la gente llamaba para quejarse que no tenía wifi y yo era la persona que decía, apaga tu teléfono, vuelve y préndelo, ya tienes wifi. Y justamente hay algo muy interesante ahí respecto a la identidad, porque también sufríamos mucho racismo y habíamos pues muchos extranjeros y muchos árabes, ¿no? Entonces tenía un compañero que se llamaba Ahmed, pero decía que se llamaba Alan para que los clientes lo trataran con más respeto, ¿no? Entonces, eso de tener que hacerte llamar por otro nombre a lo largo del día también me parecía muy interesante por tu percepción de ti mismo. Yo también, pues, no era Gabriela, sino Gabriel cuando trataba con franceses, porque efectivamente me hacían este comentario de que, ay, no, su call center está en España, yo quiero hablar con un francés de verdad. Mm. Eh, y yo decía, pero es que yo tengo acento, pero yo entiendo francés, pero pues a veces no era suficiente para ellos. Y el hecho de no ver una persona de frente, siento que se tomaba la libertad de decirte muchas cosas que de pronto no te dirían de frente, como en ese enojo de, pues, de no tengo. Y sí era muy interesante respecto a la percepción de sí mismo y a la identidad, de que vives para trabajar y eres como Son un los- útil del trabajo y no una persona. Fuerte, 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 fuerte. Todo este tema de la manera como se emplea al sur global, ¿no? Sí, Son las posiciones que nadie quiere asumir, ¿no? sí, y Y efectivamente, pues yo tenía 20 años recién cumplidos cuando trabajé ahí, y había mucha gente de mi edad que estábamos pues en universidad, escuelas, e incluso recuerdo que me preguntaron, pues tú no tienes un técnico para, pues para estar diciéndome qué tengo que hacer para reprender el wifi, y yo, "Pues, no, o sea, yo tengo 19 años, me dieron una formación de un solo día, eh, y, y sí, eso también es como una irresponsabilidad de la empresa, ¿no? De ponerte a ti en esa posición de ayudar a la gente cuando pues no puedes. claro, no puedes ayudarla porque estás diseñado para simplemente pues, recibir las balas, ¿no?
es Carmen Sí, Cañón. exactamente. Y esta, fue loco esto, fíjense, decirle a los chavos, ¿no? Como que exprésenlo, ¿cómo lo harían? Esta chava a mí me conmovió esta chava porque era como, eh, ella hizo esta acción, la chica en La particular. de los labios rojos, la de la Sí, camisa de cuadros. sí, ella hizo esa acción y me pareció una acción muy sutil y yo le dije, ¿y es esto? Y ella me dijo, sí, es que estoy gritando. Ay, Dijo, estoy gritando y me pareció, ay, cabrón. Y aparte era muy consciente, ella era muy consciente. No todos lo son, ¿no? Pero la gente sacó aquí como una cosa, miren, por ejemplo, este chavo, ¿no? Lo sacó, ¿no? De, ay, cabrón, voy a gritar. Y luego, a ver otra. Este gesto. Este gesto, ¿no? Pues que lo vean. Y obviamente esa no es la vista que tiene desde el call center, ¿no? Sí, claro. es la vista. Es que está ahí en San Pedro. O sea, está. Wow, ese de menos le La deja ver. verdad está muy bonita la vista ahí. Sí, da al cerro. Sí, da a la montaña. Sí, aparte son toda una pared de vidrio, no toda la pared de vidrio, de pared a pared, de techo a piso. Ah, esa es otra cosa. ¿Y dónde está el otro? ¿Había otro? No había otro. Había más, pero a ver, arriba no, arriba ya no. Ah, eran dos nada más. Sí, yo creo que eran dos. No, a ver. Bueno, pero ya, bueno, vamos a. No, pues ver. Sí, ¿Algo? mira, telephone head, shouting, telephonic smile. Ah, yo creo que, a ver. Ah, no, no está. Pues yo creo que son esos. Bueno. Pero bueno, Pues un sí, último proyecto que queremos presenta- enseñar es ¿cuál sería? pues el de Unión Libre. Quería enseñar de Ok. la edición de un libro. Este fue el primer proyecto que nosotros hicimos cuando nos conocimos, o que empezamos, digamos. Sí, cuando nos mudamos a vivir juntos empezamos pues a fotografiar el proceso de la mudanza, del acomodo del lugar. No, pues preséntalo. El acomodo del lugar. No, pues empezamos a hacer fotos, los dos éramos fotógrafos, a registrar de manera así, intuitiva. Y de pronto, pues lo empezamos a ver como un proyecto. Y de hecho, cuando aplicamos al programa de fotografía contemporánea con Javier, aplicamos con este proyecto que se llama Unión Libre, que es nuestra vida en el departamento. Vivimos en un departamento los primeros 10 años, del 2010 al 2020. En la pandemia nos fuimos a las afueras de la ciudad, que es donde estamos ahora. Y bueno, es nuestra vida adentro del departamento. La regla era que fuera adentro, es luz natural. Lo que van a ver ahorita es como una edición de aproximadamente 10 años. Aproximadamente 10 años de fotografías. Son como más o menos 20,000 imágenes mal expuestas y bien expuestas y De todo. barridas y todo. Y esta edición pues es como, de alguna manera es como un retrato de una familia. De una familia de este tiempo. X, una familia normal. De este momento, ¿no? De la historia. No, eso no se puede quitar. El contexto pues era un departamento en el centro de Monterrey, un departamento pequeño. Y pues fue apareciendo Océano, o sea, mira, nos mudamos a vivir ahí en febrero del 2010. Luego nos embarazamos en mayo del 2010. Nos conocimos ya a mis 39, sus 38, o sea, ya éramos grandes, no teníamos hijos, o sea, nos embarazamos pronto. O sea, nos mudamos en febrero, en mayo nos embarazamos. Entonces, pues mucho fue el proceso del embarazo, de la llegada del bebé, la transformación del espacio. Y lo que están viendo son dobles páginas, ¿no? Es como... Es un libro, sí. Sí, es una maqueta de un libro.
Y bueno, por esto tienen esta percepción de imágenes que están al revés, ¿no? Porque la idea es como que muevas el libro a medida que lo vas viendo. Tiene como esta idea, ¿no? De descolocar, de descentrar. Ah, tú di. No, esa no entiendo yo. Ah, es un reflejo, ¿no? No, esto es la ventana Ah, ya. Ah, del baño. sí. Y bueno, pues, ¿qué está registrado en estas imágenes? Está registrada la cotidianidad. No era, bueno, la primera foto es esa, Bueno, ¿no? la primera foto que tomé fue la que está a la izquierda abajo. Yo estaba fumando un cigarro en una terracita, que a la vez era la lavandería, y yo veía a Futuro trabajando en nuestra recámara a través de la ventana del baño, que a su vez atravesaba el baño, pasaba por la puerta del baño, entraba por la puerta de la recámara, la mirada, y Futuro estaba trabajando en la recámara. Entonces yo le tomé esa foto desde afuera, se ve ahí una ventana, de esas ventanas que son como de esas persianas de vidrio. Y bueno, fue las primeras fotos que nos hicimos era como sin que el otro se diera cuenta. Esa fue una primera etapa muy corta. Posteriormente empezamos a fotografiar la cotidianidad, lo que se repite, lo que pasa todos los días, lo que es rutina, ¿no? Por ejemplo, en la foto de arriba, pues yo estoy lavando platos, o sea, se ven mis pies y pues estoy lavando platos, literal. En la fotografía de abajo a la derecha, pues está así han escondido atrás de unas cortinas, ¿no? Ahí se alcanza a ver una rendija donde está él. Entonces, pero las fotos no están acomodadas ni cronológicamente, y bueno, son como historias, ¿no? Ahí está, todas están así como, no me acordaba de esto. Entonces, bueno, de pronto empezamos a hacer también ciertas fotos que son acciones. Por ejemplo, la fotografía de abajo a la derecha, donde estamos desnudos, moviendo la cabeza, bueno, al día siguiente me empezaron los dolores de parto. O sea, eran unas fotos un poco que queríamos hacer antes de pasar antes de que Sia naciera, ¿no? Nos estuvimos brinque y mueve, porque hay fotos de más movimiento y al día siguiente empezaron los dolores de parto, ¿no? Entonces, habían unas fotos que ya eran como más simbólicamente pensadas, ¿no? O sea, era como una acción que simboliza algo y que queremos decir ese algo, o sea, como fotos ya no cotidianas, sino vamos a hacer esta acción porque significa esto para nosotros. Entonces, así, ¿no? Y bueno, la foto de arriba es donde ya el parí, ¿no? Y luego, por ejemplo, hacíamos las ráfagas, ¿no? De que mientras yo me estaba vistiendo, Futuro hacía una ráfaga, y luego quedaban como las secuencias, ¿no? Entonces, varias como movimientos o acciones quedaban en secuencias. Estaba pensando un poco en la perspectiva del archivo, que es el contexto en el que está ubicado esta plática, ¿no? Sí, se convierte en un archivo, aunque hay personas que dicen que si no tienen la investidura del poder, pues no es un archivo, pero bueno, en nuestra cotidianidad, en nuestra intimidad, esto es un archivo. Familiar. Sí, que cuando una persona lo vea, pues dirá, bueno, ¿y esto qué? Pero cuando tú lo articulas de cierta manera, pues se convierte en un documento, en un vestigio un poco de una época, de una manera de convivir, de un contexto geográfico, cultural. Y luego, pues, los vestigios de Xian, ¿no? Xian ya como donde dejaba sus cosas, ¿no? La plantita. Y luego la relación entre Futuro, cuando me empezaron los dolores de parto, se cortó el pelo, un poco a manera de renovación, de decir, recibo a mi hijo renovado, recibo a mi hijo quitándome lo que no sirve. Entonces, a partir de ahí, él, desde esa vez, nunca más volvió a ir a la peluquería. Él siempre se corta el pelo. Lorena dice que no se Y corta siempre el pelo. está despeinado, por eso, No, siempre. hombre, yo sé cortar el pelo y me podría dedicar a eso. Entonces, luego, por ejemplo, relacionando la foto del pelo con la de la planta, en donde yo le quito hojas secas a la planta, como estas relaciones discursivas, ¿no? En la parte de arriba yo estoy después de parir, pues toda madreada, y pues bueno, el bebé aquí ya tiene varios meses abajo, ¿verdad? Y luego de objetos, ¿no? Como la prueba de embarazo, donde nos enteramos que estábamos embarazados de Xian, y el ombligo, ¿no? Ese tipo de vestigios que uno va teniendo, ¿no? Y luego, pues ahí estábamos riendo, él y yo, y Futuro haciéndonos una ráfaga, ¿no? Ahí de hecho se ve el pie de Futuro. Pues como momentos, ¿no? Momentos familiares. Un poco tratando, por ejemplo, nos